El himno número 280, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 13. Y vamos a ponernos todos de pie para leer la santa palabra del Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13. 1-3. Dice la santa palabra de nuestro Señor. Y aquí dos de ellos iban, está hablando de dos discípulos, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día
las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era acaso necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de la explicación de este texto, un poco extenso, Señor, pero un mismo hilo de pensamiento. Te pedimos que nos hables a través de este texto a nuestras vidas en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Mis hermanos, hoy es el día del Señor, y además de estar aquí para descansar y reposar en este día como lo ordena la palabra de Dios, también estamos aquí celebrando y recordando la resurrección de Cristo. Todos los domingos básicamente tenemos una celebración de que el Señor Jesús resucitó, aunque no estemos conscientes de eso. Y con ello también declaramos nuestra esperanza eterna de que nosotros también resucitaremos. Así que hoy es un buen día para recordar este hecho
estudiando este pasaje donde el Señor Jesús conversa con sus discípulos luego de haber resucitado. La resurrección tal vez sea el punto más difícil de creer por la humanidad sobre la fe cristiana. Fue difícil de creer para los discípulos, como lo leímos. Es difícil de creer para nosotros hoy de todo corazón. Y es difícil de creer por el mundo incrédulo. El hecho de que un hombre rompa las leyes de la naturaleza respecto a la muerte y vuelva a vivir venciéndola, levantándose de los muertos y viviendo eternamente, no es fácil de asimilar por los hombres incrédulos. Pero mucho más difícil es asimilar la esperanza cristiana de que no solo Cristo resucitó, sino que toda la humanidad resucitará en un futuro gracias a su resurrección. Porque literalmente, mis hermanos, literalmente llegará un día en que todos los muertos de la humanidad se levanten de sus tumbas resucitando de la muerte. Es decir, literalmente habrá un día de los muertos. Un día en que los muertos salgan de sus tumbas y se levanten. Unos resucitarán para vida eterna, venciendo a la muerte para siempre, y otros resucitarán para condenación eterna. Y esto último, esta condenación eterna, es en realidad una segunda muerte, porque aunque ellos estén conscientes, vivos en un estado de condenación, la muerte es en realidad estar separados de Cristo, y estar separados de Cristo es eternamente estar muertos. Así que, aunque esta tal vez sea la doctrina cristiana más difícil de creer, de hecho, mis hermanos, es la doctrina central y cardinal dentro del cristianismo. Sin la resurrección no hay justificación. Sin la resurrección de Cristo, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo no hay evangelio. Pero aún más, sin la esperanza de que mañana nosotros resucitaremos, no hay esperanza para el cristiano. Sin la esperanza de la resurrección futura, entonces, como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La resurrección, mis hermanos, es tan vital en el cristianismo que esta debe ser una predicación y un recordatorio constante en la vida del cristiano y no únicamente un evento para recordar durante la Semana Santa. Debemos recordar que el Evangelio es sublime debido a que Cristo resucitó y debido a que nosotros también resucitaremos. El Evangelio es sublime porque se trata de vencer a la muerte y vivir eternamente, una creencia exclusivamente cristiana. Ahora bien, volviendo a nuestro texto, debido a lo extenso que es el pasaje, como vimos, no me enfocaré en los detalles de todo el texto, que todo el texto nos da. La idea con el sermón de hoy es que podamos ver de forma general la idea central del pasaje. Como vimos cuando estuvimos leyendo, el Señor Jesús busca demostrarle a sus discípulos que estaban incrédulos ante el hecho de la resurrección, que Él realmente resucitó. Y para eso, Él hace tres cosas. Les abre las Escrituras, la ley, los profetas y los escritos, que básicamente es el Antiguo Testamento judío, es la división triple que tiene el Antiguo Testamento judío, así que el Señor Jesús estaba citando todo el Antiguo Testamento, que se divide Torá, Nevim, Ketubim, que son ley, profetas, escritos. Así que les abre las Escrituras, luego les abre los ojos para que le reconocieran, y por último les abre el entendimiento para que entiendan lo que las Escrituras decían de Él y de su resurrección. Y de hecho esos serán los tres puntos de nuestro sermón en esta mañana. 1, el Señor les abrió las Escrituras. 2, el Señor les abrió los ojos. Y 3, el Señor les abrió el entendimiento. Y el título de nuestra predicación de hoy tiene que ver con la idea central de ese pasaje, que es el gran sermón
sobre la resurrección. O sea, no que este sea un gran sermón sobre la resurrección. El sermón que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos fue el gran sermón sobre la resurrección. Y es en este sermón, que es Jesucristo el mismo autor de este sermón, es decir, el autor de la Escritura explica las Escrituras a sus discípulos y quiere mostrar que su resurrección no es un hecho aislado, no es un hecho fortuito, sino que de hecho está en conformidad y de acuerdo con todo lo que las Escrituras dicen. Así que vamos a estudiar nuestro contexto primero antes de pasar a estudiar nuestro pasaje. En el contexto gramatical podemos ver el versículo 11 del mismo capítulo 24. Versículo 11 del mismo capítulo 24. Dice, bueno, las mujeres, María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, ellas decían que Cristo no estaba en el sepulcro, que unos ángeles les habían dicho que Él había resucitado, y entonces los discípulos dicen en el versículo 11, o más bien el narrador nos dice lo que los discípulos pensaron, versículo 11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Así que el punto, mis hermanos, es mostrarnos la incredulidad de los discípulos ante la resurrección de Cristo. Incluso para ellos, mis hermanos, que habían visto a Cristo sanar enfermos, que habían visto a Cristo liberar endemoniados, que habían visto a Cristo resucitar muertos como a Lázaro, que habían visto a Cristo caminar por el agua, detener la tormenta, a pesar de que Él mismo les había dicho días antes de que sería muerto, entregado y que resucitaría, a pesar de todo ellos eran incrédulos ante el hecho de la resurrección de Cristo. Es decir, los primeros incrédulos de ese hecho no fueron los ateos, fueron los mismos discípulos. Era algo difícil de creer. ¿Por qué? Bueno, tal vez el contexto histórico nos dé luz sobre este asunto. Nosotros sabemos que los judíos estuvieron en el exilio durante muchísimo tiempo. En el año 723 a.C., los asirios llevaron cautivo al reino del norte. Ustedes saben que el reino de Israel se dividió en dos reinos, reino del norte, reino del sur. Y los asirios llevaron cautivo al reino del norte, y en el año 586 aproximadamente, creo, los babilonios llevaron cautivo al reino del sur. Y no solamente fue un exilio de una sola vez y ya, fueron varios exilios en esas épocas, ¿sí? Luego vinieron los griegos y gobernaron a Israel, luego vinieron los romanos. Así que desde el año 723 y 586, Israel no tuvo un gobierno propio. Bueno, por un espacio de tiempo corto, los macabeos gobernaron Israel, pero fue un espacio de tiempo muy corto. El resto del tiempo los israelitas durante 7 siglos y 5 siglos estuvieron bajo las influencias de otras naciones. Estuvieron bajo la influencia de los asirios, bajo la influencia de los persas, bajo la influencia de los babilonios, de los romanos, de los griegos. Y lo que ocurre con esto, estar durante mucho tiempo bajo las influencias de estas culturas, es que ellos comienzan a asimilar y a creer las ideas de esas culturas y a interpretar las escrituras con esas visiones, ¿sí? Entonces, surgieron muchos rabinos cuando surgió la sinagoga en medio del exilio, y cada rabino tenía una interpretación de la escritura, diferentes enseñanzas, así que se crearon diferentes escuelas rabínicas y diferentes rabinos con diferentes pensamientos, tal como hoy muchas denominaciones, básicamente así era el judaísmo, estaba dividido en muchas denominaciones, pero la particularidad es que todas estas sectas judías se señalaban entre sí la influencia pagana en su pensamiento. Entonces, tenemos las dos sectas más famosas, la secta de los fariseos y la secta de los saduceos, y eran las dos sectas más grandes de esa época, y entre ellos mantenían un cierto debate académico y también popular entre el pueblo de Israel. Y
Los fariseos creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, los fariseos creían en los demonios, en los ángeles. En ese sentido los fariseos eran sobrenaturalistas, ¿sí? Pero los griegos no, los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los demonios, no creían en los ángeles. Ellos decían, cuando el hombre muere, listo, allí su alma desaparece y su cuerpo también, tal como lo aprendieron de los filósofos griegos. Porque los saduceos fueron muy influenciados por la lógica griega y por los escritos de los griegos. Cuando ellos estuvieron bajo el poder de los griegos, ellos leyeron a Aristóteles, a Platón, y esa influencia, esos pensamientos influyó su forma de entender las escrituras. Así que era muy constante que en la época del Nuevo Testamento los fariseos le dijeran a los saduceos, mira, esa creencia de ustedes es influenciada por los griegos. Y entonces los saduceos le decían a los fariseos, mira, esa creencia de ustedes de la resurrección y los demonios y los ángeles, esa creencia es influenciada por los asirios y por los persas. Entonces básicamente entre ellos las diferencias que tenían se señalaban la influencia pagana en el pensamiento de cada uno. Así que en la época del Nuevo Testamento, en la época del Señor Jesucristo, los fariseos eran más populares, por tanto la creencia de la resurrección era muy común porque los fariseos la enseñaban. Sin embargo, los saduceos enseñaban lo contrario y decían que eso era paganismo, y entonces había cierta incredulidad entre la comunidad con respecto a la resurrección. ¿Era la resurrección una enseñanza bíblica o era la resurrección una enseñanza pagana que los fariseos habían adoptado? ¿O los saduceos de forma pagana habían adoptado lo contrario para negar la resurrección? ¿Quién tenía la razón? Así que eso era el debate en ese momento. Era el debate en el momento. Así que cuando un hombre resucita, cuando un hombre como el Señor Jesús resucita, pues inmediatamente surgen estas dudas. ¿Será que realmente Él resucitó? Gran parte de la población niega que esas cosas puedan ocurrir. Así que es normal que los discípulos estuvieran incrédulos y escépticos ante esta resurrección, ante que un hombre, sea quien sea que haya caminado por el agua, o sea que diga que es Dios, haya resucitado. ¿Eso será posible tal cosa? Y eso nos permite entender por qué los discípulos eran un poco incrédulos ante este hecho, pero al mismo tiempo nos permite acercarnos a las Escrituras y ver lo que Jesús trata de hacer con ellos. Porque Jesús va a tratar de mostrar que la creencia de la resurrección no es pagana. Está en las Escrituras. Está en las Escrituras. Entonces, lo primero que el Señor Jesucristo hace, que es nuestro primer punto, es el Señor les abrió las Escrituras. Versículo 13 al versículo 27. Vamos a estar en esos pasajes. El autor, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14, dice: y he aquí dos de ellos, es decir, dos de sus discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Lo que primero hace el autor es darnos algunos datos generales, contextualizarnos sobre lo que está pasando aquí. Nos dice que eran dos discípulos, luego nos dice que uno de ellos se llamaba Cleofas, dos discípulos. Estos iban camino a Emaús, que era una aldea que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios es aproximadamente 11 kilómetros, 12 kilómetros más o menos. E iban caminando el mismo día en que las mujeres decían que Él había resucitado. Ellos iban hablando sobre estos acontecimientos, ¿no? Dice el pasaje que iban hablando sobre estas cosas. ¿Qué cosas? Sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Lo segundo que el autor hace lo vemos en el versículo 15 al versículo 17. Versículo 15, versículo 17. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Así que nos dice que Jesús se acercó y caminó con ellos, por supuesto, pero noten que los discípulos iban caminando, los discípulos que iban caminando no dudaban de la presencia física y real de la persona que caminaba con ellos.
No pensaron que fuera un espíritu o un fantasma, por su cabeza no pasó eso. El autor no nos dice eso. Más bien ellos dieron por sentado que el que estaba caminando con ellos era una persona real, de carne y de hueso. ¿Sí? Por tanto, eso no era una visión o un sueño que estaban teniendo los discípulos, sino que era una situación real. El autor nos dice que los ojos de ellos estaban velados. No sabemos cómo sucedió esto. Es decir, cómo dos discípulos que habían conocido a Cristo presencialmente y que de hecho iban hablando sobre su resurrección, es decir, estaban muy familiarizados con Él, no le reconocían físicamente. No puedo entender cómo ocurría esto, porque Jesús no había cambiado de apariencia, era el mismo Jesús con la misma apariencia. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? Lucas nos da a entender por su narración que esto fue un acto sobrenatural de Dios, para que los ojos de ellos estuvieran velados y no le reconocieran. Ya vamos a ver por qué posiblemente ocurrió esto. Y Jesús entonces, caminando con ellos, les pregunta sobre qué estaban hablando y por qué estaban tristes. Y esto es bastante importante. ¿Y por qué estaban tristes? Es indudable que el autor quiere mostrar que los discípulos estaban tristes y que la tristeza de ellos tenía que ver con aquello que estaban hablando. ¿Sí? Y esto nos muestra que estos discípulos, al estar tristes, no creían que Jesucristo hubiera realmente resucitado. No lo esperaban. Lo tercero que el autor nos muestra es decirnos que los hechos que ocurrieron alrededor de la resurrección de Cristo eran ciertísimos entre los judíos. Veamos el versículo 18 al 21. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Es cierto que muchos negaban la resurrección de Cristo y otros la cuestionaban, pero es ciertísimo entre los judíos todos los hechos relacionados con la resurrección de Cristo. Eso es lo que los discípulos están diciendo y lo que Lucas nos quiere transmitir. El autor primero nos identifica a uno de los dos discípulos, Cleofas, que seguro era conocido por los lectores de Lucas, y es como si Lucas estuviera diciendo a sus lectores: bueno, vayan y pregunten a Cleofas lo que estoy narrando aquí. Y este discípulo es el que va a responder a la pregunta de Jesús. Cleofas responde a sus preguntas. Y lo primero que hace es identificarlo como un forastero, ¿no? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y un forastero es un extranjero, ¿sí? Así que sus ojos estaban tan velados que no solo no reconocía a Jesús, sino que pensaba que era un extranjero, sino que pensaba que era un forastero. Lo veía con la apariencia de un hombre de afuera, del exterior. Y Cleofas responde con un tono de sorpresa. Él dice: él no podía creer que alguien que viviera en Jerusalén o alguien que estuviera cerca de esas tierras no estuviera enterado de la noticia del momento en Jerusalén. Para Cleofas estos hechos habían sido notorios, no solamente entre los judíos que estaban entre ellos, sino también para cualquier extranjero de Jerusalén. Todos debían estar al tanto de la situación. Eran hechos que se hablaban en las calles, que se hablaban en las esquinas, que todo el mundo sabía que estaban ocurriendo. Es como si usted se encontrara a una persona hoy en día que viviera aquí en Colombia y que no estuviera enterado que el país está en paro. Usted quedaría como: bueno, pero ¿en qué mundo vive este hombre, no? O imagínese que se encuentre en las calles una persona que no sabe que estamos en una pandemia, que no sabe que llegó el COVID. Uno quedaría como: este es un extraterrestre, ¿de dónde vino este sujeto? ¿No? O sea,
Todas las personas saben lo que está pasando en estos momentos, en esta nación, en este momento en el mundo. Bueno, para Cleofas, eso fue básicamente lo que pasó. Él se sorprendió al encontrarse con una persona que no sabía lo que estaba pasando en Jerusalén en esos momentos. Que pensaba él que no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Así que Cleofas comienza a explicarle a este presunto forastero cuáles son los hechos que habían ocurrido y que eran ciertísimos para todos los habitantes de Jerusalén, tanto para los locales como para los forasteros. Cleofas responde, y su respuesta nos dice mucho sobre su teología sobre Jesús, sobre su cristología. Dice, Jesús Nazareno, varón profeta, noten que no dice Señor, Rey, Dios, lo llama como un profeta más entre los profetas, poderoso en obra y en palabra, y nos habla de su muerte mediante una resurrección debido a la sentencia de los principales sacerdotes y gobernantes. Pero además de eso, Lucas nos quiere mostrar por qué el discípulo está triste y nos quiere mostrar la frustración del discípulo. El discípulo tenía muchas esperanzas sobre la persona de Jesús, ¿no? Esperaba que Él redimiera a Israel. Tal vez Él entendía esto como la liberación del poder romano. Tal vez lo entendía de esa manera. Y sin embargo, note su frustración. Él afirma que Jesús ha muerto y que además ya han pasado 3 días desde su muerte. Es decir, ni esperanza de que aparezca nuevamente por ahí. Y por supuesto, ¿cómo no estar triste? Había puesto sus esperanzas en un hombre que él pensaba que le iba a redimir, pero que murió y que ya habían pasado 3 días desde su muerte. Sin embargo, el autor nos quiere mostrar algo más, versículo 22 al 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ellos estaban asombrados porque estas mujeres que habían ido al sepulcro afirmaban que él vivía. Y el asombro y más asombro les causó cuando los otros discípulos fueron al sepulcro y se dieron cuenta que su cuerpo no estaba ahí efectivamente como estas mujeres habían dicho. ¿Qué había pasado? Se habían robado su cuerpo, seguramente era una duda que pasó por su pensamiento, fue un pensamiento que pasó por su cabeza más bien. ¿Había resucitado realmente? Estos discípulos no sabían ni qué pensar ni qué creer, estaban confundidos. Ellos estaban bastante confundidos ante la situación. Pero el autor nos muestra la exhortación de Cristo, versículo 25 y versículo 26. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús, mis hermanos, de forma intencionada, ha preguntado a sus discípulos para conocer su pensamiento sobre lo que había pasado. Y mediante la respuesta de ellos, se da cuenta de la incredulidad y la confusión que los invadía. Por tanto, Cristo los exhorta y les llama insensatos y tardos de corazón para creer lo que las Escrituras decían. Noten que hasta aquí Él todavía no se ha identificado, ¿sí? Todavía ellos no le han reconocido. Por tanto, los discípulos seguían pensando que este era un forastero que conocía más las Escrituras que ellos. Y entonces es cuando viene el gran sermón sobre la resurrección. ¿Se imaginan este sermón de Cristo? El mejor maestro sobre la tierra, explicando su revelación a los hombres que no la entendían. Él tomó las Escrituras
y desde Moisés y los profetas explicaba todo lo que las escrituras decían de él. Él la había inspirado, por tanto él mismo era el autor oficial para interpretarlas. La muerte, los padecimientos y la resurrección no eran cuestiones aisladas, sino que las mismas escrituras afirmaban que esas cosas iban a acontecer de esa manera. Todo lo que había ocurrido era conforme al plan del Señor. Esto, mis hermanos, debió ser tal vez el sermón más glorioso que se ha predicado sobre la faz de la tierra. Los discípulos debieron quedar maravillados ante la exposición de este forastero sobre el Antiguo Testamento. Cómo el Antiguo Testamento anunciaba su muerte y su resurrección. Ellos no lo veían ahí, pero Cristo se los estaba explicando. Estaban presenciando cómo el mismo autor de las Escrituras les estaba explicando el contenido principal de las Escrituras, nunca antes oído. A nosotros nos hubiese encantado que Lucas hubiese escrito el contenido y los detalles de ese sermón para nosotros. Sin embargo, no lo hizo y sabemos que Dios lo quiso así. Pero por ese sermón, aunque no tengamos los detalles de él, sabemos que el centro de la Escritura es Jesús. Las Escrituras no son historias aisladas ni libros aislados, sino que tienen un solo hilo en su tema y ese es Jesús, el centro de las Escrituras. Sabemos por ese sermón que todo el Antiguo Testamento fue escrito para anunciar la sublime obra de Cristo en la cruz y de su resurrección. Y por eso también sabemos que no podemos predicar el Antiguo Testamento ni el Nuevo sin mostrar el contenido central de las Escrituras, el cual es Cristo. Por eso sabemos que una predicación cristiana es una predicación cristocéntrica, donde se nos muestra a Cristo. Por ese sermón sabemos que sin la persona de Cristo no hay unidad en la revelación de Dios. Así que sin duda eso tuvo que ser un sermón espectacular, ¿no? Muy seguramente estos discípulos nunca habían escuchado una explicación como esa del Antiguo Testamento. Pero lo más importante aquí era que nuestro Señor quería mostrarle a sus discípulos que la resurrección, en primer lugar, no era una creencia pagana, sino que era conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y que si ellos creían a las Escrituras, debían creer en su resurrección. Así que lo primero que hizo el Señor para demostrarle a sus discípulos que su resurrección era verdadera, no fue mostrarles los clavos en sus manos, en sus pies, sino abrirles las Escrituras y mostrarles que su resurrección era conforme a las Escrituras. Los discípulos no necesitaban otra cosa que creer a la palabra de Dios. Y eso nos conduce a nuestro segundo punto. El Señor les abrió los ojos, versículo 28 al 35. Versículo 28 y 29. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, es decir, como que iba a seguir de corrido, ¿no? Iba a seguir caminando. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ellos como que querían escuchar más predicación, querían la segunda parte del sermón o la tercera parte. El autor nos muestra que los discípulos le obligaron a pasar esa noche con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y me llama mucho la atención que ellos le hayan reconocido después de que él hace esto, ¿no? Por supuesto, el pan y posiblemente le representa a él. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Así que inmediatamente el autor nos muestra que los ojos de estos discípulos fueron abiertos para que reconocieran al Señor. Y únicamente fue después de que partió el pan, ¿no? No sé si era
una Pascua, la Santa Cena, la verdad que no tengo esa información, pero es bastante interesante el proceso que narra Lucas. Primero el Señor les abre ¿qué? Las Escrituras. Y luego les abre los ojos para que les reconozcan. Ellos afirmaron que sus corazones ardían cuando Él les abría y les explicaba las Escrituras como debe ser. Pero aún así, sus ojos estaban velados y no fue sino hasta que Dios les abrió los ojos cuando en realidad le reconocieron, ¿no? Durante este momento, hasta este momento, estos discípulos nunca habían dudado de la existencia real y física de este personaje que hablaba con ellos. Así que, al reconocer a Cristo y habiendo visto lo que las Escrituras decían, no tenían ninguna razón para negar la resurrección. Versículos 33 y 35. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Así que el autor nos muestra cómo estos discípulos se reunieron junto a los demás discípulos en Jerusalén y cómo todos contaban entre sí las diferentes apariciones del Señor Jesús. No, a mí se me apareció en tal lugar, a mí se me apareció en tal lugar. Y todos ellos contando las diferentes experiencias de las cuales habían sido testigos. Pero entonces viene nuestro tercer punto. El Señor les abrió el entendimiento. Luego de estas apariciones que todos los discípulos comentaban entre sí, no había ninguna razón para rechazar la resurrección. Fueron muchas apariciones en diferentes lugares con diferentes discípulos. Los discípulos del camino a Maús habían caminado y habían hablado con Él. Por lo que hasta el momento uno supone que ya estaban convencidos de la resurrección, ¿no? Sin embargo, por los siguientes versículos que nos narra Lucas, podemos saber todavía de la incredulidad presente en medio de ellos, versículos 36 y 37. Mientras ellos aún hablaban sobre estas cosas de las diferentes apariciones, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. El autor pasa a mostrarnos esta aparición de Jesús en medio de ellos y nos muestra nuevamente la incredulidad de los discípulos. Estaban espantados, estaban atemorizados y pensaban que veían un espíritu, ¿no? Y noten dos cosas bastante interesantes aquí. La primera es la declaración de Jesús: paz a vosotros. Jesucristo no se sentía como un católico a darle la paz a los otros, ¿sí? Paz a vosotros. Si la resurrección había ocurrido de verdad, entonces ya no había más conflicto ni separación entre Dios y los hombres. Al contrario, ellos habían sido reconciliados con Dios. Por tanto, el Señor les declara la paz. Paz a vosotros. No hay más pleito, no hay más conflicto entre Dios y los hombres. Y en segundo lugar, los discípulos no estaban viendo un espíritu. Jesús era una persona real, de carne y hueso, material, que había resucitado. Pero debido a que ellos le creían muertos, pensaron que habían visto un espíritu o pensaron que veían un espíritu. Y esa puede ser la razón por la cual a los discípulos en el camino a Maús sus ojos fueron velados, para que no dudaran de la existencia real de que iba hablando con ellos, ¿no? Si lo hubiesen reconocido inmediatamente hubiesen pensado que era un espíritu, pero al no reconocerlo pudieron hablar y presenciar que era una persona real, de carne y hueso. Ellos pudieron percibir objetivamente que era una persona física y real al no reconocerle. Versículos 38 al 43. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ahora sí, no creían, pero era por el gozo que tenían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó
y comió delante de ellos. El autor pasa a mostrarnos las pruebas físicas de Jesús a sus discípulos. Le mostró primero su cuerpo, ¿no? Les invitó a tocar su cuerpo, vean mi cuerpo, vean las llagas, vean mis manos, vean mis pies. Y luego comió para que ellos estuviesen más convencidos de que él era una persona real. Los espíritus no comen. Versículos 44 y 46. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y que se predicase en su nombre, y les dijo, así está escrito y así fue necesario. No, estoy confundido. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así que nuevamente tenemos el gran sermón. No sabemos si fue el mismo sermón que le había enseñado a sus discípulos en el camino de Emaús o una segunda parte de aquel sermón. Pero el punto es que ahora todos los discípulos iban a escuchar cómo todas las Escrituras, la ley, los profetas y los escritos hablaban de él y de su obra. Los discípulos al escuchar este sermón, escucharon algo que nunca había sido enseñado o explicado por ningún rabino. Ellos acababan de escuchar el sentido primario y verdadero de las Escrituras, predicado por el mismo autor de las Escrituras. Ese era un verdadero privilegio que ningún mortal había tenido hasta ese momento. Pero además, el Señor Jesús quería mostrar que la evidencia más grande de su resurrección no eran las manos y los pies que los discípulos palparon, ni ese pescado y ese panal que acababa de comer. La verdadera evidencia de su resurrección es que era conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Él estaba cumpliendo lo que él había anticipado por medio de sus profetas. Esa es la razón por la que la resurrección de él y no la de Lázaro es la resurrección, ¿no? Ahora bien, la diferencia con este sermón y el sermón anterior es que aquí el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Anteriormente no lo había hecho con los otros discípulos. Dice Pablo en 2 Corintios 3 que los judíos cuando leen el Antiguo Testamento, ¿qué tienen en sus ojos? Tienen un velo que no les puede ver, no les permite ver ni entender su contenido. Pero que en Cristo ese velo es ¿qué? Es quitado. Pablo afirma que ese velo solamente es quitado en Cristo y justamente eso era lo que acababa de pasar con los discípulos cuando el Señor les abrió el entendimiento. Fue lo que pasó con Pablo, fariseo, hebreo de hebreos, cuando él entendió que Cristo era el contenido del Antiguo Testamento y se dedicó a su obra, a servirle al Señor Jesús durante muchos años, llevando el Evangelio a todo lugar. Ellos acababan de entender el verdadero sentido de las Escrituras. Acababan de recibir un entendimiento que nunca nadie antes había tenido. Ese entendimiento de las Escrituras, mis hermanos, fue el que hizo que pescadores y que recaudadores de impuestos tuviesen más conocimiento y sabiduría para interpretar las Escrituras que todos los eruditos fariseos y saduceos juntos. Ese entendimiento es el que hace sabio al sencillo. Y ese es el entendimiento el que tenemos nosotros hoy. Hoy podemos comprender lo que nadie antes del sermón de Cristo podía comprender. Y es el hecho de que las Escrituras, desde el principio, siempre ha hablado de Cristo y de su obra. A nosotros hoy, a través de la interpretación de los apóstoles, se nos ha presentado a Cristo con toda su gloria en las Escrituras. Podemos comprender ese contenido. Hoy podemos entender el Antiguo Testamento al leerlo con Jesús en mente. Hoy podemos comprender el verdadero sentido y significado de la resurrección. Hoy podemos entender el verdadero sentido y significado del sacrificio de Cristo. Hoy podemos entender la justificación, podemos entender la adopción
y podemos entender la redención. Todos estos misterios nos han sido revelados gracias al sermón que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Así que noten el orden de las cosas. Primero Jesús les abrió las Escrituras, luego les abrió los ojos para que le reconocieran y luego les abrió el entendimiento. Y este es el procedimiento para nosotros hoy. Abrir las Escrituras a todos los hombres, explicándoselas y mostrándolas a Cristo en ellas, y luego esperar y orar para que Cristo les abra los ojos y les abra el entendimiento para comprender su palabra. Así que Dios no va a abrir el entendimiento de la humanidad, Dios no va a abrir los ojos de nuestros vecinos ni de nuestros familiares si primero no se les abren las Escrituras, ¿no? Versículos 47 y 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros hoy sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que el Señor les da a sus discípulos las indicaciones sobre el futuro. Ellos deberán predicar su palabra, abrir las Escrituras a todas las naciones y deberán ser testigos de su vida, su ministerio, su obra, su resurrección, y también deberán esperar la promesa del Espíritu. Pero lo interesante aquí es que el Señor no les muestra a sus discípulos su misión en el mundo hasta que primero no les abre el entendimiento para que comprendieran su palabra. El Señor les abre las Escrituras, les abre los ojos, les abre el entendimiento. Ahora bien, mis hermanos, este es el recordatorio de Dios para nosotros hoy, en este día del Señor, a través de su palabra. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. La resurrección no es solamente volver a vivir, como Lázaro. Lázaro volvió a vivir, pero para volver a morir. Eso no es la resurrección. La resurrección es volver a vivir para no morir jamás. Es volver a vivir en un cuerpo material glorificado. Es volver a vivir eternamente, pero lo más glorioso de la resurrección es volver a vivir eternamente con la comunión con Dios, sin pecado, con la comunión perfecta con Él, conviviendo perfectamente y eternamente con nuestro Maestro, con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Así que no olvidemos esta esperanza, porque constantemente la olvidamos, pero esta es nuestra esperanza. Tengamos esa esperanza presente en todo momento, recordémosla constantemente, es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza con la lucha contra el pecado, es nuestra esperanza con la lucha contra este mundo pecador, contra los gobiernos tiranos, contra el COVID, contra los impuestos, contra todo. Esto es nuestra esperanza. Así que la esperanza no es vivir como un alma sin cuerpo eternamente en el cielo, ¿no? Como algunos piensan. Esa no es la esperanza, eso es filosofía griega que ha influenciado el pensamiento cristiano. La esperanza no es que este cuerpo es malo y mi alma es buena, así que tengo que irme para el cielo y estar eternamente con el Señor. No, esa no es la esperanza. Ese es el estado intermedio, no el estado final. El cristianismo verdadero, el que no ha sido influenciado por el pensamiento pagano, entiende que nuestro estado final es la resurrección, para vivir eternamente en cuerpo y alma. Alma inmaterial, cuerpo material, perfectamente unido en la creación redimida, para vivir eternamente glorificando al Señor, como era el plan antes de que Adán y Eva cayeran. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos, y quería recordársela en esta mañana. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que la apliques a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.